Muy buen día, queridos estudiantes, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar un nuevo tema de la física que tiene por título movimiento parabólico. ¿Listo? Entonces la idea es, en este video vamos a tratar básicamente tres cosas. Primero vamos a ver toda la parte conceptual, qué es el movimiento parabólico, qué movimientos describen este movimiento, cuáles son las ecuaciones del movimiento, vamos a hacer un ejemplo y finalmente vamos a ir a un laboratorio virtual para trabajarlo y mirar que realmente lo que hicimos analíticamente funciona o coincide con lo que hacemos, digamos que en la práctica. Entonces, empecemos. Vamos a decir primero qué es el movimiento parabólico. Entonces, es un movimiento que tiene dos grados de libertad, ¿listo? O que está dado en dos ejes. Como vemos ahí, la gráfica es un movimiento que describe una parábola, ¿listo? Para que se describa una parábola, tengo que irme desplazando tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, en el eje X tenemos un movimiento uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que el movimiento en el eje X es con velocidad constante, mientras, ojo, que en el eje Y tenemos un movimiento uniformemente acelerado, donde la aceleración es el valor de la gravedad. Por lo tanto, yo digo acá en esto que lo que tenemos en el eje Y es un movimiento de caída libre, ¿listo? Porque el valor de la aceleración es el valor de la gravedad. Recordemos que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es con lo que trabajamos, ¿listo? Entonces, esta parábola que describe este movimiento, recuerden que está dada de forma matemática por una función que es f de x igual a x cuadrado más bx más c. ¿Listo? Entonces, ¿qué más es importante decir? Mire, que este movimiento depende básicamente de dos variables. Es decir, depende donde yo tenga el objetivo. Si quiero justo atinarle al objetivo, debo tener en cuenta dos cosas. Lo primero es el ángulo de elevación, es decir, este es mi ángulo cero. Si mi proyectil lo lanzara acá, pues el ángulo, si es cero, tendríamos un movimiento uniformemente acelerado. Si lo pongo a 90 grados con respecto al eje X, si lo pongo a 90 grados, pues teníamos un movimiento de caída libre. Entre 0, un número mayor a 0 y menor a 90, tendríamos el movimiento parabólico. ¿Listo? Entonces, dos cosas importantes. Primero, el ángulo de elevación. Segundo, la velocidad inicial, es decir, la velocidad con la que dispara el cañón, con la que lanzamos la flecha, con la que pateamos el balón, dependiendo del ejercicio que vayamos a hacer, la velocidad inicial es la que imprime o la que se le imprime a este proyectil. ¿Listo? ¿Qué debemos tener en cuenta? Mira, hay unas variables que van a aparecer y que van a ser nuevas para nosotros. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es la velocidad inicial, que es v sub o vi. ¿Listo? Esa vi hace referencia a la velocidad inicial y es igual en los dos ejes, tanto en el eje X como en el eje Y, porque es la velocidad del lanzamiento del proyectil. ¿Listo? Van a aparecer dos nuevas variables. V sub X, que va a ser la velocidad en el eje X, diferente a v sub y, que va a ser la velocidad en el eje Y. Recordemos lo que acabamos de decir. La velocidad en el eje X va a ser una velocidad constante, mientras que la velocidad en el eje Y va a ser una velocidad que va a variar, ¿listo? En cada instante de tiempo. La G, que es el valor de la gravedad, vamos a tener también algo que se llama Y max, que vamos a llamar la altura máxima, X max, que es distancia máxima, TV, que es el tiempo total de vuelo, y pues las variables que ya conocíamos anteriormente, ¿listo? La X, que hace referencia a la distancia, la Y, que hace referencia a la altura, la VF, que hace referencia a la velocidad final, y la VINI, que va a ser la velocidad inicial, ¿listo? Entonces, tengamos en cuenta, digamos, que este rango de variables, porque todas van a intervenir en este movimiento, ¿listo? Vamos a dividir nuestras ecuaciones en dos, ¿listo? Unas para el movimiento completo, es decir, cuando ya el movimiento terminó y quiero mirar algunas particularidades, y otras cuando quiero en algún instante de tiempo determinar cuál es la altura o cuál es la posición del proyectil que he lanzado. ¿Listo? Entonces, les decía, si las ecuaciones son del movimiento completo, vamos a tener tres ecuaciones, la de x más, y max y tiempo de vuelo. Miremos acá la imagen que tenemos. Cuando ya el proyectil se ha lanzado, en este caso tenemos un jugador que patea un balón y hace toda esta parábola. Entonces tenemos una altura máxima que va a ser la altura mayor en esta parábola. Tenemos la distancia máxima que va a ser la mayor distancia o el mayor alcance horizontal que va a tener desde donde se lanza el proyectil hasta donde impacta por primera vez el suelo.
Digo por primera vez porque si a veces lanzamos un balón, y es un balón de fútbol particularmente, cuando pega por primera vez, por acción o por energías, empieza a hacer rebotes. ¿Listo? Y tenemos todo el tiempo que vamos a llamar TV, que es el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo desde que es lanzado el proyectil hasta que llega al suelo. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta varias cosas. Mire, la primera es que Xmax va a ser velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 teta dividido entre la gravedad. Ojo, seno de 2 teta. Quiere decir que el ángulo primero lo multiplico por 2, luego saco el seno, elevo la velocidad al cuadrado y luego divido entre la gravedad. ¿Listo? Importantísimo que lo tengamos en cuenta. Para todos los ejercicios, la calculadora debe tener en la parte superior una D en degree. ¿Listo? Significa que está en grados. Y para poder trabajar, si está en radianes, tendríamos que hacer una conversión ahí para poder trabajarlo. ¿Listo? En la altura máxima, entonces, ¿qué tenemos? Velocidad inicial al cuadrado, seno al cuadrado de teta dividido entre 2g. Y finalmente en el tiempo de vuelo es 2 por la velocidad inicial por el seno de teta dividido entre la gravedad. Entonces fíjense que el 2 se va dividiendo o se va en cada ecuación forma o está en una posición diferente. Acá está antes del ángulo, acá está elevado al cuadrado y acá está antes para hacer la multiplicación. ¿Listo? Ecuaciones del movimiento completo. ¿Listo? Por otro lado, tenemos las ecuaciones en un instante de tiempo determinado, en un instante de tiempo dado. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué pasa al segundo 3? ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la posición? ¿Qué distancia ha recorrido? Lo vamos a hacer con esas ecuaciones que tenemos acá. Para el eje X tendremos que la velocidad en X va a estar dada por la velocidad inicial por el coseno de teta. ¿Listo? Y para encontrar la distancia que ha recorrido vamos a multiplicar esa velocidad por el tiempo. ¿Listo? No el tiempo de vuelo, ojo, diferente el tiempo de vuelo al tiempo en el instante. Me pueden decir, por ejemplo, en el segundo 4, ¿qué distancia ha recorrido? Ese 4 es el que voy a poner ahí 4 segundos, ¿listo? Mientras que en el eje Y, lo primero que debemos hacer es encontrar cuál es la velocidad en el eje Y, que para allá la multiplicamos la velocidad inicial por el seno del ángulo. Acuérdense, la velocidad inicial hace referencia a la velocidad con la que fue lanzado el proyectil, ¿listo? La velocidad de lanzamiento. Y acá tenemos que Y es igual a YI, ojo, porque está en rojo, ya les voy a decir, más velocidad en Y por el tiempo, más o menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Ya les voy a decir dos cosas supremamente importantes. ¿Qué significa esa YI que está en rojo? ¿Y qué significa que allá diga, o acá diga, más o menos? ¿Listo? YI significa que la Y generalmente no la ponen en las ecuaciones, quiere decir que está sobre la base, que está sobre el suelo, pero si a veces montamos el cañón sobre una tarima o sobre algo, esa altura es la que debo contemplar acá en esta altura, ¿listo? Si está a 1 metro de altura con respecto al suelo, entonces 1 metro más la velocidad en Y por el tiempo, más o menos, ¿listo? Ese más o menos hace referencia a algo supremamente importante, y es que el movimiento parabólico se divide en dos. Cuando llega a la altura máxima y después de la altura máxima, listo, ya les voy a explicar con más detalle en la diapositiva siguiente o en la explicación siguiente qué es lo que significa esto. Y finalmente la fórmula que hemos conocido siempre, que es gravedad igual a velocidad final menos la velocidad en Y sobre el tiempo, ¿listo? Entonces les decía, mire, este es el movimiento que presentamos. Acá tenemos los dos valores más importantes para el movimiento, el ángulo y la velocidad inicial. Esta es la parábola que describe. Ahora, en este punto tendremos justo la mitad del recorrido. Quiere decir que si todo el tiempo en que tarda el proyectil de ir desde que es lanzado hasta que toca el suelo son 6 segundos, en este punto que tenemos acá en naranja, el tiempo va a ser la mitad, es decir, 3 segundos. ¿Listo? Es decir, que ese punto parte exactamente en 2 el movimiento. Ahora, como en la esfera o el proyectil que he lanzado está subiendo, ¿qué debemos considerar? Cuando va hacia arriba, acuérdense que como vamos en sentido contrario a la tracción, debemos tomar la gravedad con el valor menos. Quiere decir que lo que tenemos es una desaceleración. ¿Listo? Por el contrario, ojo, por el contrario, cuando va bajando, vamos a ver que la gravedad la vamos a tomar como positiva. ¿Qué otra cosa es importante? Mire, que en ese punto más alto, la velocidad final, hablando del eje Y, va a ser 0. ¿Por qué? Porque llegó a lo más alto, se quedó quieto y va a empezar a descender ahora. ¿Listo? Entonces, velocidad final en ese punto es igual a 0. Y acuérdense, cuando está bajando, como va en el mismo sentido la caída que en la tracción de la gravedad, entonces la gravedad la tomamos como positiva.
¿Listo? Son los elementos más importantes. Ahora, si a usted le dicen en este primer punto qué distancia ha recorrido, qué altura ha recorrido, entonces lo que hacemos o lo que tenemos que medir es esta altura que está acá en morado y esta distancia que quizás se alcance a ver acá que está en color amarillo. ¿Listo? Esta distancia, la del recorrido. Para hacer eso usamos las ecuaciones ecuaciones en un instante de tiempo dado. ¿Listo? Entonces, esa es la explicación. Vamos entonces a empezar a trabajar. Miremos entonces esta gráfica y vamos a hacer el ejemplo. Entonces, esta gráfica es supremamente importante porque quizás nos da una luz mejor de lo que estamos diciendo. Miremos la parte superior. ¿Qué dice? Variando la velocidad. Entonces, si yo varío la velocidad inicial, fíjense, estoy acá cambiando la velocidad inicial, que es esta recta que tengo acá. Fíjense cómo empieza a variar el alcance. El alcance hace referencia al X max. Y también fíjense cómo empieza a variar la altura máxima. Entonces, si varío la velocidad, empiezo a aumentar la altura, pero también a generar mayor alcance. Importantísimo eso. Quiere decir que efectivamente este movimiento depende, o uno de los datos más importantes de la dependencia del movimiento es la velocidad inicial. Abajo, en la parte inferior, tenemos la variación del ángulo. Entonces, fíjense qué pasa si yo varío el ángulo. Entonces, si varío el ángulo, empezamos en un ángulo cero y empezamos a tener un alcance máximo. ¿Listo? Importantísimo. Empieza a aumentar, 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 aumentar. Y justo cuando llega ahí en 45 grados, ojo, en 45 grados tenemos el alcance máximo horizontal. En 45 grados está el alcance máximo horizontal. Eso es una pregunta que generalmente nos hacen en cualquier evaluación, en cualquier prueba. ¿Listo? Fijémonos que qué pasa. Que empiezo a variar el ángulo, pero ya cuando el ángulo se empieza a hacer muy grande, empiezo a tener una gran altura, pero empiezo a tener un alcance o una distancia más corta, porque la parábola empieza a tener ya mucha joroba, dicen algunas personas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, a medida que aumenta el ángulo, el alcance es menor, pero la altura quizás es mayor. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, eso digamos que también nos permite analizar muy bien el movimiento y entenderlo muy bien. Ahora sí vamos a hacer nuestro ejemplo. Entonces, ojo con lo que dice. Dice, un cañón dispara un proyectil con un ángulo de 30 grados y con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Calcular, ojo, calcular cuál es la altura máxima, el tiempo de vuelo y si impacta un blanco que está a 9 metros del lanzamiento. Como nos están hablando de altura máxima, estamos hablando del movimiento total. El tiempo de vuelo, nos están hablando del movimiento en total. Si impacta un blanco, nos están hablando de la distancia, nos están hablando del movimiento total. Vamos a usar entonces las primeras ecuaciones con las que trabajamos. ¿Qué es importante ahí? Primero, ojo, haga el gráfico. Haga el gráfico porque el gráfico le permite a usted analizar qué es lo que está ocurriendo. Segundo, mire cuáles son las variables que tiene. Tercero, ponga las ecuaciones y empiece a trabajar. ¿Listo? Entonces, dos datos importantes nos está dando el ejercicio. El primer dato que nos está dando el ejercicio es el siguiente. Es que tenemos un cañón, voy a ponerlo por acá, un cañón que está disparando un proyectil. ¿Listo? Ese proyectil genera ese movimiento que estamos viendo ahí, que cuando lo termine, por acción de la gravedad, pues va a terminar haciendo una parábola. ¿Qué nos están pidiendo? Acá, altura máxima, ¿listo? Tiempo de vuelo y la distancia que hay, desde que sale el proyectil hasta que toca el suelo, ¿listo? Entonces tenemos dos valores. El primer valor que necesitamos o que tenemos es el ángulo. Nos están diciendo que el ángulo es de 30 grados. De 30 grados. Y que la velocidad inicial es 10 metros sobre segundo. Entonces, eso es importante que lo tengamos acá presente porque es lo que nos va a definir, lo que necesitamos. Entonces, tenemos únicamente esos dos datos. Adicionalmente, ¿qué dato vamos a tener siempre? Recuerden, tenemos el dato de la gravedad. El valor de la gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. En algunos textos, en la mayoría de textos, lo aproximan a 10. ¿Listo? Está también bien hacerlo. Digamos que la diferencia es de 0,2, pero sin embargo nosotros en nuestros ejercicios hagámoslo con 9,8 para tener mayor exactitud. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a empezar hallando? Vamos a empezar hallando
la altura máxima, ¿listo? Entonces decimos por acá, ojo, que la altura máxima, nuestro Ymax, está dado por la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de teta y esto dividido entre 2g. ¿Listo? Entonces, vamos primero a reemplazar nuestros valores, luego vamos a sacar nuestra calculadora y les voy a mostrar el paso a paso de cómo resolver los ejercicios. Entonces, nuestra altura máxima, nuestra Ymax, va a ser igual. Velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad inicial? Es la velocidad que nos están poniendo acá. En este caso tendremos 10 metros sobre segundo, eso elevado al cuadrado. ¿Listo? Ahora tendremos seno del ángulo. Esto se llama seno de teta. ¿Listo? Seno de 30 y eso elevado al cuadrado. Y luego todo esto dividido entre 2 por el valor de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y entonces ya tenemos ahí nuestra primera aproximación. Entonces, primero, vamos a empezar acá con la solución. Entonces decimos que nuestra Ymax o nuestra altura máxima va a ser igual a 10 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos dará eso? 10 al cuadrado nos da 100. 100 metros cuadrados sobre segundos cuadrados y lo dejamos acá en paréntesis. ¿Listo? Ahora, seno de 30 al cuadrado. ¿Cómo hacemos eso? Sencillísimo. Vamos a venir acá a nuestra calculadora. Ya la ven ustedes ahí en pantalla. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ojo, primero, usted verifique en su calculadora acá que esté en degree, que en la parte superior de su calculadora haya una D. Si tiene una D, así tenga otras letras, una M al lado, no pasa nada. Lo importante es que tenga una D. Si tiene una R o una G, hay que cambiar la configuración para que quede en D. ¿Listo? Una vez ya tenemos eso, simplemente oprimimos acá. Seno del ángulo, en este caso el ángulo es 30 grados. Y eso va a ser igual a 0.5. Vamos a poner acá, seno de 30 es 0.5, pero ese 0.5 vamos a elevarlo al cuadrado. Lo vamos a hacer en el siguiente paso, ¿listo? Y esto acá dividido entre, ojo, 2 por 9.8. ¿Cuánto nos da 2 por 9.8? Lo hacemos ahí en la calculadora, lo hacen y les va a dar, permítanme que no se está viendo, quitamos acá nuestra calculadora, les decía 0.5 al cuadrado y 2 por 9.8 nos da 19.6 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Perfecto, ya tenemos esa parte. Ahora, 0.5 al cuadrado, ¿cuánto nos da? Si lo hacen en la calculadora, 0.5 por 0.5 les va a dar 0.25. Entonces acá vamos a tener, ojo, que Ymax va a ser igual a 100 metros cuadrados sobre segundo cuadrado por 0,25 dividido entre 19,6 metros sobre segundos cuadrados. Ya tenemos esa parte, ¿listo? Esa es nuestra parte inicial. Ahora, 100 por 0.25. Si lo hacen en su calculadora les va a dar 25. Vamos a seguir por acá nuestro ejercicio, ¿listo? Acá. Entonces acá, Ymax va a ser igual a 100 metros cuadrados sobre segundo cuadrado por 0.25 nos da 25 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Y esto lo vamos a dividir luego entre 19,6 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué hacemos en este punto? Ojo, primero vamos a cancelar unidades. ¿Listo? Entonces acá, segundo cuadrado con segundo cuadrado se cancela. Y este cuadrado se me va con esto. ¿Por qué? ¿En qué unidades se tiene que dar la altura? Se tiene que dar en metros. Quiere decir que efectivamente ya nos va a quedar, las unidades van bien. Ahora, vamos a hacer esta división. Entonces vamos a sacar por acá nuevamente nuestra calculadora y vamos a dividir 25 entre 19.6. ¿Listo? Y eso nos da 1,27. Quiere decir, ojo, que la altura máxima que alcanza este proyectil o este cañón, como este, bueno, el proyectil realmente, la bala, como quieran llamarlo, va a ser igual a 1,27, 5, tres cifras significativas, metros. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra primer variable
Permítanme, la vamos a poner por acá, en nuestro repositorio de cosas importantes, que acá la altura que alcanza es 1,275 metros, ¿listo? Altura en ese punto. Entonces ya tenemos nuestra primer variable. Vamos entonces a hacer la segunda. Ya las otras van a ser mucho más fáciles, ¿listo? Ya una vez que hayamos entendido la primera. Digamos que es un proceso que requiere de dos cosas. Primero, tener mucho cuidado. Y segundo, ojo, segundo, saber manejar la calculadora. ¿Listo? Cuando digo mucho cuidado es porque la calculadora hace lo que usted le diga. Si usted pone una operación en la forma que no debería ponerla, pues la calculadora le va a arrojar un resultado, pero quizás ese resultado no sea el que usted está buscando. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar ahora nuestra distancia máxima, es decir, nuestro alcance horizontal o nuestra X max. ¿Por qué esta ecuación? Acuérdense, velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 teta sobre gravedad. ¿Listo? Entonces acuérdense, lo primero que hacemos es ir reemplazando nuestros valores. ¿Cuáles son nuestros valores? Ojo, X max va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, recordemos que es 10 metros sobre segundo elevado a la 2. ¿Listo? Y acá tenemos, ojo, vamos a ponerlo en colores diferentes. Seno de 2 por el ángulo. ¿Listo? Por el ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Son 30 grados. Entonces acá ya vamos a ver qué significa eso. Y dividido entre 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué diferencia hay entre este ejercicio y el anterior? En el anterior, en la altura máxima, primero sacábamos el seno del ángulo y ese resultado lo elevábamos al cuadrado. Pero, acá no se hace eso. Acá primero debo multiplicar el ángulo por 2 y luego sí sacar el seno de ese ángulo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Vamos a irlo haciendo acá igual paso por paso para que ustedes comprendan. Entonces, X max va a ser igual a 10 al cuadrado, que nos da 100 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Acá, 2 por 30 nos da 60. O sea que tendremos que sacar el seno de 60. Y eso lo vamos a dividir entre 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Perfecto. Entonces, vamos a poner por acá que nuestro X max va a ser igual a 100 metros cuadrados por segundo cuadrado por, ojo, el seno de 60. Entonces acá ustedes toman nuevamente su calculadora, ponen seno de 60 y él les va a decir que el seno de 60 es 0,866. ¿Listo? Entonces acá vamos a ponerlo 0,866 y lo dividimos entre 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Multiplicamos 100 metros cuadrados por segundo cuadrado por 0,866 y que vamos a obtener, ojo, que X max, vamos a hacerlo nuevamente a este costado, que X max va a ser igual a 86,6 metros cuadrados sobre segundos cuadrados y lo vamos a dividir entre el valor de la gravedad. ¿Listo? Nuevamente, cancelamos unidades. Entonces, segundos cuadrados con segundos cuadrados se cancelan, el metro se nos cancela con este metro y ahora hacemos la división. ¿Listo? Entonces vamos acá a sacar nuevamente nuestra calculadora y vamos a dividir 86,6 entre 9,8. ¿Listo? Y entonces vamos a obtener 8,836 como distancia máxima. X max va a ser igual a 8,836 metros. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Ojo, en el ejercicio nos decían que el blanco estaba por acá a 9 metros. Es decir, que no alcanza a impactarlo. Queda casi 20 centímetros antes del impacto porque está a 8,836 metros. ¿Listo? Ese va a ser nuestro alcance horizontal o nuestra X max. 8,836 metros. Quiere decir que este proyectil no alcanza a impactar su objetivo o su blanco. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos falta hallar?
nos falta hallar el tiempo de vuelo. Entonces fíjense que en el tiempo de vuelo, ojo, en el tiempo de vuelo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Listo? Acuérdense que el tiempo de vuelo es el tiempo que tarda desde que es disparado el proyectil hasta que impacta el suelo. Entonces, vamos a poner acá en silencio esto y vamos entonces a decir que nuestro tiempo de vuelo va a ser igual a ¿quién? A 2 por la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido entre la gravedad. Entonces, ojo, vamos primero a reemplazar nuestros valores. Decíamos entonces, ojo, nuestro tiempo de vuelo va a ser igual a 2 por la velocidad inicial. Recordemos que la velocidad inicial son 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo. Por el seno del ángulo. Acuérdense que el ángulo es de 30 grados. Y eso dividido entre el valor de la gravedad. ¿Listo? Entonces, tiempo de vuelo va a ser igual. Como esto es una multiplicación, si quieren ustedes en la calculadora, venga, reemplazamos acá el valor de la gravedad, ya por lo que equivale, por los 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Si ustedes quieren, pueden poner en la calculadora 2 por 10 por el seno de 30 y él automáticamente les va a hacer la multiplicación de esas tres constantes. ¿Listo? Entonces acá 2 por 10, perdón, por 10 por el seno de 30 grados. ¿Listo? Y él les va a decir que eso es igual a 10. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Que esto nos va a quedar en la parte de arriba. 10 y las unidades, en este caso, metros sobre segundo dividido entre 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué hacemos acá? Vamos a cancelar unidades. Entonces, metros con metros se cancela y segundos con este segundo o con este cuadrado se nos cancela. ¿Por qué? ¿En qué unidades se tiene que dar el tiempo? Recuerden que el tiempo se da en segundos. Entonces ya tenemos esa parte. Vamos ahora a proceder a hacer nuestra división. ¿Listo? Entonces por acá dividimos 10 entre 9,8 y eso nos da 1,020 segundos. ¿Listo? Entonces acá el tiempo de vuelo va a ser igual a 1,20, 20 o 0,20, ya verificamos 0,20. Entonces a 1,020 segundos. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí nuestro tiempo de vuelo. Es decir que ya hemos completado las tres variables que nos estaba pidiendo el ejercicio. Entonces por acá vamos a poner que el tiempo total es igual a 1,020 segundos. ¿Listo? Ojo, para cuando ustedes estén haciendo ejercicios no totales, sino de en un instante de tiempo dado y le dicen cuál es la altura a los 0, o a los 0,3 segundos después de ser disparado. Como usted sabe que todo tardó un segundo, es decir, de acá a acá eso fue casi inmediato, un segundo, entonces lo que vamos a hacer ahí, ¿qué es? Vamos a, justo en la mitad del movimiento, acuérdense, todo es un segundo, la mitad justo acá es 0,5 segundos. Como 0,3 segundos es un poco antes, es por acá, entonces está subiendo. Quiere decir que como está subiendo, ahí la gravedad tendríamos que tomarla como negativa. Por el contrario, si el ejercicio les dijera qué distancia y qué altura ha recorrido después de 0,8 segundos de haber sido lanzado, 0,5, 0,8 será por acá. Como 0,8 está después de la mitad, ya está bajando. Entonces ahí tomamos la gravedad como positiva. ¿Listo? Entonces les decía, una vez hemos solucionado esto, vamos a ir a un laboratorio virtual para que vean que efectivamente lo que hacemos analíticamente funciona con lo que estamos haciendo nosotros. ¿Listo? Entonces, fíjense en lo que tenemos acá. Tenemos este laboratorio, es de un laboratorio muy conocido que se llaman laboratorios PET. Listo, ustedes los pueden buscar ahí en Google. Y entonces, ¿qué nos está presentando esto? Es un laboratorio muy completo. Tenemos nuestro proyectil al cual le podemos variar el ángulo. En este caso el ángulo sería de 30 grados. Vamos a ponerlo acá en 30 grados. 30 grados, perfecto.
Tenemos acá la rapidez inicial, la podemos variar desde 0 hasta 30. En este caso nuestra rapidez era de 10, ¿listo? Y acá podemos darle algunas características, ¿listo? Fíjense acá lo que tenemos: masa del cañón, diámetro del proyectil y el valor de la gravedad. En este caso está el 9.81, que fue con la gravedad que nosotros trabajamos. Si le doy acá, entonces, ¿qué me dice? Podemos medir acá, miren, cuál fue la altura en el punto 0.51, que es aproximadamente la mitad de nuestro ¿qué? La mitad de nuestro movimiento. Nos está diciendo efectivamente, mire, que acá dio 1.27 y a nosotros también nos dio 1.27. ¿Listo? Quiere decir que efectivamente está concordando lo que hemos hecho, analíticamente con lo que está pasando ahí en el laboratorio. ¿Listo? ¿Qué otra cosa podemos determinar? Acá, cuando llega al suelo, la distancia que ha recorrido y el tiempo. Mire, el tiempo nos dice que es 1,02, ¿listo? Que también es el tiempo que nosotros tenemos. Y acá recuerden que la distancia nos dio 8,83, ¿listo? Y miren la distancia que está también arrojando la aplicación o el laboratorio, dice que es 8,83. Entonces, efectivamente, lo que nosotros hacemos analíticamente tiene que pasar en la realidad. ¿Listo? Esto bajo unas condiciones especiales. Acá, la condición especial es, permítanme, corro acá un momentico, es que no hay resistencia del aire. Si hubiese resistencia del aire, ahí ya tendríamos que hacer otro tipo de operaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Mire, primero lo que quiero mostrarles es que no importa, ojo, no importa la masa del cañón. Voy a poner acá un ángulo mayor y voy a aumentar acá la velocidad hasta 20. ¿Listo? Voy a borrar acá y voy a ponerles acá algo a considerar a ustedes. Miren, lo primero es que no importa, ojo, no importa cuál sea la masa ni el diámetro del proyectil que estemos lanzando. Mire, ahí tenemos una masa de 17 kilogramos. Si hacemos la masa muy pequeña, fíjense hasta dónde va a llegar. Se nos pasó, ¿listo? Pero si aumentamos la masa, fíjense que el movimiento es exactamente igual. No importa tampoco si aumentamos el diámetro del proyectil. Ya van a ver que ahora va a salir es una bola o una esfera, ¿listo? Miren, no importa en el movimiento parabólico la masa o el peso, no importan, ¿listo? Al aumentar la masa, directamente aumentamos el peso. Entonces, la masa no importa, el diámetro no importa, para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Vamos a disminuir un poco la velocidad para que alcancemos a ver en dónde impacta, ¿listo? Y quiero mostrarles algunas cosas. Cuando variamos el ángulo, miren, si el ángulo es de 25 grados, ¿en dónde impacta? Si el ángulo es de 45 grados, muchas personas dirán, no, el alcance horizontal se puede obtener más si tengo un ángulo mayor. Pues vamos a ver que no, que en 45 grados, justo en ese momento, es donde vamos a obtener el mayor alcance horizontal, ¿listo? No hay ningún otro ángulo. Mire, vamos a poner otra vez acá en 60, que son los que también se trabajan, que no va a llegar hasta donde llegó esta esfera que tenemos acá, ¿listo? Entonces, si empezamos a variar el ángulo, lo que hacemos que es, variamos la altura, pero empezamos a recortar la distancia horizontal, ¿listo? Podemos medir, me encanta esto de este programa porque puedo medir en cualquier punto cuál es el tiempo, cuál es la distancia y cuál es la altura que ha recorrido el proyectil en ese caso, ¿listo? Simplemente basta en ponerlo en los punticos que ellos tienen ahí determinados para que lo podamos hacer, ¿listo? Entonces también le podemos dar, o le podemos ubicar, mire, si quiero poner el proyectil acá justo en este punto, tengo que ponerle el ángulo de 45 grados. Cuando impacto me salen estrellitas, como de felicitaciones que efectivamente impacté, ¿listo? Entonces eso es lo que quería mostrarles el día de hoy. Tres cosas importantes: que el movimiento parabólico efectivamente depende, vamos a ponernos por acá, que el movimiento parabólico tiene 2 grados de libertad, que en el eje X se está moviendo con movimiento uniforme, mientras que en el eje Y tiene un movimiento de caída libre o movimiento uniformemente acelerado, donde la aceleración es constante y es el valor de la gravedad, ¿listo? Primera cosa importante, que las dos variables de dependencia del movimiento son el ángulo y la velocidad inicial o la velocidad de lanzamiento, ¿listo? Tercero, que el mayor alcance horizontal lo tenemos cuando el ángulo es de 45 grados y que podemos hacerlo
de dos formas, cuando el movimiento es total o cuando nos piden la distancia y la altura en un instante de tiempo dado. Entonces, queridos estudiantes, espero que les haya gustado el video, que lo hayan entendido. Si les gustó y lo entendieron, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, déjenme un comentario positivo. Nos vemos en la siguiente clase. Sean felices.